Proyecto final. Estudio exploratorio sobre el desinterés académico en la escuela preparatoria, profesor Raimundo D. López López. Como preámbulo, podemos destacar que la investigación se realizó en la escuela preparatoria, profesor Raimundo D. López López, la cual está ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde la población estudiantil está conformada por jóvenes cuya edad fluctúa entre los 16 y los 18 años. La mayoría de los estudiantes pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Cerca del 20% trabaja para sostener sus estudios y o apoyar en la economía de la casa. Otro dato a destacar es que un alto porcentaje de los padres de familia de los estudiantes no cuentan con estudios de bachillerato. Definición del problema. ¿Cuáles son las principales causas del desinterés estudiantil hacia los contenidos académicos? Estudios previos afirman que durante varias décadas se trabajó en el sector educativo bajo la premisa de que el peso de las condiciones socioeconómicas y culturales externas al sistema educativo determinaban las posibilidades de éxito de los escolares, que muy poco podía hacerse al interior de las escuelas para contrarrestarlas. En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación, y en este empeño se han identificado diversas variables que son determinantes para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar. Algunas de esas variables son el uso de diversas estrategias didácticas, el desempeño profesional del docente y la adecuación de los contenidos académicos a los intereses del estudiante. En la definición del problema se identifican tres componentes principales y son: número 1, el desinterés por los contenidos académicos; número 2, la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje; y número 3, la influencia del docente por el interés de los alumnos en clase al usar diversas estrategias didácticas. En lo que corresponde a la utilidad de la investigación pretende suministrar datos que puedan ser utilizados para implementar estrategias didácticas que hagan más atractivas, agradables e interesantes las asignaturas. Se busca también obtener elementos que generen ideas alternativas que contribuyan a disminuir el desinterés de los estudiantes hacia los contenidos académicos. De igual forma, propiciar conocimientos de análisis que permitan implementar medidas o estrategias que tengan un impacto positivo en la calidad académica de la institución. Es decir, adoptar y o implementar actividades que afecten no solo el quehacer didáctico del docente al interior de las aulas, sino acciones administrativas o curriculares que repercutan en la misión de la institución. La investigación. Si bien la investigación conserva una estructura y metodología propias, para efectos didácticos podemos mencionar 5 etapas principales y que son: en primer punto, la definición del problema, sus componentes y su ubicación. El segundo punto son los objetivos, justificación, las preguntas de investigación y la hipótesis. El tercer punto es el marco teórico. El número 4, la propuesta metodológica. Y el quinto y último, resultados, conclusiones y recomendaciones. Variables. De los componentes del problema mencionado, tomaremos como variables de estudio la personalidad del docente. Si bien es cierto que el estudiante será el centro del estudio, ello no implica que él sea el origen de todas las causas de desinterés académico. En esto puede influir la falta de una metodología adecuada para la enseñanza o la escasa habilidad para conducir la enseñanza, que consideramos como un factor que también incide en el desinterés. Otra de las variables es el interés académico. El reto de la escuela del nivel medio superior es enorme, pues la sociedad mexicana actual enfrenta fuertes problemas de inseguridad, violencia y desintegración familiar. La desigualdad social más el creciente desempleo, lo mismo que las adicciones o el narcotráfico y otros fenómenos delincuenciales, ofrecen muchos focos encendidos y en proceso de calentamiento que no auguran mejores tiempos, al menos en el corto plazo. Obviamente, la juventud está en medio de estos conflictos y difícilmente a salvo de verse afectada, lo que orilla a la cultura de la inmediatez o conseguir resultados en el momento presente con gratificaciones inmediatas, sin tener en cuenta que la educación exige un proceso a largo plazo. La tercera variable implica el uso de diversas estrategias didácticas. Una mayor variedad y diversidad de estrategias didácticas en el trabajo áulico por parte del docente
repercutirá en el interés escolar significativo por parte del estudiante, tanto en la atención y comprensión de contenidos académicos como en un adecuado ambiente de aprendizaje, restando importancia al peso de la condicionante socioeconómica, en el sentido de que ésta es un factor determinante sobre las posibilidades de éxito académico de los escolares. En base a lo anteriormente mencionado, es que podemos hacer el planteamiento de la hipótesis. La implementación de diversas estrategias, métodos y o técnicas didácticas ejercidas por el docente fortalecen el nivel de aceptación o apropiación de los contenidos académicos por parte del estudiante de la escuela preparatoria, profesor Raimundo D. López López. Es decir, una mayor variedad y diversidad de estrategias didácticas en el trabajo áulico por parte del docente repercutirá en un interés escolar significativo por parte del estudiante, tanto en la atención y comprensión de contenidos académicos como en un adecuado ambiente de aprendizaje, prestando la importancia a factores externos ya mencionados. La metodología de la investigación que se siguió fue la siguiente. Primero, la obtención de la muestra. El universo de la investigación lo componen todos los alumnos de la preparatoria profesor Raimundo D. López López durante el ciclo escolar 2012-2013. Un total de 151 estudiantes que se resalta se compone de grupos mixtos con un porcentaje cercano al 50% en cuanto a la distribución de hombres y mujeres. El tipo de muestra es probabilística, ya que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Para determinar el tamaño de la muestra que represente a la población en estudio, se define un nivel de confianza del 95%, con una probabilidad de error del 5% y una precisión de igual 5%. Como se trata de un universo finito, para el cálculo del tamaño de la muestra representativa se utilizó la distribución de Gauss y se obtiene un tamaño de muestra de 49 estudiantes. La selección de estos es de forma aleatoria a través de un código basado en Excel, el cual genera un conjunto de números aleatorios. La guía de trabajo de campo que se siguió establece, entre otras actividades, observar las actividades escolares, determinar el problema, desarrollar la hipótesis, investigar y documentar el problema, elaborar la encuesta, aplicar el instrumento, procesar los datos obtenidos de este instrumento, elaborar gráficos y tablas a partir de los datos, realizar el análisis de resultados y formular conclusiones y recomendaciones. Las variables, como ya se mencionó, son el interés académico, el uso de diversas estrategias didácticas y la personalidad del docente. El instrumento utilizado para recabar información es un cuestionario. El cuestionario aplicado se divide en 3 secciones. En la primera parte se aplica una serie de 3 preguntas generales con el fin de conocer el semestre que cursa, el género y edad del entrevistado. En la segunda sección, que consta de 6 preguntas, se indaga sobre conocer la percepción que el estudiante tiene sobre el ambiente escolar, el grado de comodidad o confianza que tiene para participar en clase, determinar la motivación intrínseca para adquirir conocimientos, jerarquizar los factores que influyen sobre el interés académico, la influencia de la personalidad docente para atraer la atención y el interés académico del alumno, la importancia de adecuar contenidos académicos al interés del alumno. En la tercera sección del cuestionario, que consta de 3 cuestionamientos basados en una escala de actitudes, esto para conocer cuál es la postura del alumno ante aspectos relativos a la personalidad del docente, enfocándolo solo al ámbito académico. En todas las respuestas establece una jerarquización de 5 niveles que van desde estar muy de acuerdo hasta el total desacuerdo. Se indaga sobre la influencia que ejerce en el interés por los contenidos académicos la falta de una metodología didáctica adecuada por parte del docente. También se cuestiona cómo afecta en el interés académico la habilidad del maestro por hacer atractiva la clase. Y por último, se examina cómo afecta la falta de dominio de los temas por parte del docente en la calidad académica de los alumnos. En lo que respecta al procesamiento de la información, las encuestas aplicadas
son tabuladas para concentrar toda la información recabada. El tratamiento de datos que se aplicó es la prueba estadística de chi cuadrada. Para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre las variables, se calculan los resultados por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada. Se elabora un cuadro de dos variables con tres categorías cada una. A partir de dicho cuadro se obtiene la tabla de frecuencia esperada. Se analiza si las frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera esperarse. En la interpretación de los resultados, la chi cuadrada proviene de una distribución muestral y los resultados obtenidos en la muestra están identificados por los grados de libertad. Es decir, para saber si chi cuadrada es o no es significativo, es necesario calcular los grados de libertad. Una vez obtenidos estos, se cotejan con la tabla de valores de chi cuadrada. Se determina un nivel de confianza de 0.01. Si el valor calculado de chi cuadrada es igual o superior al de la tabla, entonces las variables tienen una relación, es decir, chi cuadrada es significativa. Al contrastar los resultados con la hipótesis, es de mencionar que la hipótesis plantea que existe una interrelación entre las estrategias, métodos y técnicas didácticas ejercidas por el docente y el grado de aceptación o interés por los contenidos académicos del estudiante de la preparatoria. Los resultados obtenidos estadísticamente muestran un valor de chi cuadrada de 16.34. Por otro lado, para el grado de libertad igual a 4, el nivel de confianza de 0.01 establece un valor de 13.22. Es decir, dado que 13.22 es menor que 16.34, lo cual determina que existe una relación entre las dos variables, el uso de diversas estrategias metodológicas y el nivel de interés académico, lo cual valida la hipótesis acerca de la relación existente entre ambas variables. Con los datos recabados a través del instrumento se construyeron tablas de frecuencia. Para el procesamiento de los datos se construyó una tabla de frecuencias observadas y una tabla de contingencia a partir de la pregunta número 6, que es ¿qué tan interesado te sientes por atender lo visto en clase? Y la pregunta número 7, ¿cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre el interés académico y la disposición para atender la clase? Ya que dichas interrogantes incluyen las dos variables bajo estudio, el interés por los contenidos académicos y los factores de influencia sobre el interés académico. Con la tabla de contingencia se pudo calcular y determinar el valor de chi cuadrada para formalizar conjuntamente si entre las variables existe una relación. La diapositiva muestra el arreglo necesario para obtener el valor de chi a partir de las tablas anteriores. Con los datos obtenidos a partir de estos arreglos estadísticos y los demás cuestionamientos, se procede a hacer el análisis y elaborar las conclusiones del estudio. En base al análisis estadístico de la información, en lo que respecta a las dos variables principales objeto de este estudio, el interés del estudiante por los contenidos académicos y los factores que afectan el interés académico, los resultados obtenidos estadísticamente determinan que existe una interrelación entre las estrategias, métodos y técnicas didácticas adoptadas por el docente y el grado de interés por los contenidos académicos. Fundamentado en el análisis del presente estudio es que se acepta la hipótesis de la investigación. Otra conclusión es que para que una clase pueda resultar atractiva para los alumnos, se debe contar con una diversidad de actividades que permitan la obtención de conocimientos de una manera más sencilla. Por eso, los alumnos determinan en ese orden que el uso de diversas estrategias didácticas favorecen el interés académico, el ambiente áulico que generan los mismos docentes al desarrollar las clases y por último, pero no menos importante, toman en cuenta el dominio de los temas y contenidos por parte de los docentes. Hablar de las características juveniles permite conocer los intereses de los estudiantes de bachillerato para tomarlos en cuenta en la elaboración de los planes de estudio. Es importante resaltar que la habilidad del docente para hacer atractivo el estudio va ligada al hecho de que esta situación será determinante al momento de querer desarrollar un interés en el alumno hacia la clase. El maestro debe ser creativo, aportar ideas y dejar que el alumno se desarrolle de acuerdo a sus intereses siempre y cuando
vayan enfocados a los objetivos planteados dentro del curso.